como siempre, creo que alguien de administración estará ingresando en la tarde para hacer la verificación de la asistencia y el seguimiento respectivo de nuestros estudiantes, ¿sí? Eh, bueno, no están todos todavía, están ingresando Eric, Pedro, Santiago, Juan, bueno, justo los involucrados en realidad. Más bien para felicitarles, chicos, hemos recibido ya los resultados del nuevo simulacro y ustedes, la mayoría de ustedes están dentro de un grupo muy importante en las calificaciones. Eso es bueno, ya en la tarde, en la noche les vamos a dar ya compartir los resultados generales cuando ya recibamos el PDF como tal, ¿sí? Eso es algo bueno, no hay que confiarse, tenemos que continuar trabajando, tenemos que continuar repasando. La próxima semana vamos a empezar a hacer simuladores prácticamente todos los días, de tal modo que cuando nos lleguemos al examen estemos muy bien apuntados con eso, ¿sí? Para las personas que acaban de llegar, estaba explicándoles que ya hemos recibido los resultados de la simulación. Estamos muy contentos porque varios del grupo semipresencial se encuentran dentro del grupo cercano a los 900 puntos, a los 800, y eso es algo muy bueno que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien, veamos entonces a empezar ya y Pedro le entrego ya los controles, ¿sí? Muy bien, Adelante. bien, muy bien. Estamos con los estudiantes. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto de acá. A ver, déjenme ver cuánto estamos. Estamos 9. Ya esperemos unos cuantos minutos más, chicos, para comenzar con la clase. ¿Ya? Bueno, hasta eso más o menos voy a explicar qué es lo que vamos a abarcar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, el otro día que realizamos, la anterior semana que realizamos este pequeño cuestionario en Google Forms, que el cuestionario que había planteado, estuve analizando todos los resultados y bueno, eh, apareció, bueno, hay un poquito de dificultades en lo que hace respecto a lo que es el planteo de ecuaciones a partir de una situación contextualizada, ¿ya? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a repasar todo eso de ahí, ¿ya? Vamos a ir repasando cada uno de los tipos de situaciones que se pueden presentar para plantear ecuaciones, comenzando cuando hay un exceso, cuando hay un déficit, cuando hablamos de múltiplos, de submúltiplos, problemas de edades, problemas de proporciones, que habían algunos ejercicios de problemas de proporciones que, bueno, habíamos tenido algunas dificultades. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a trabajar todo eso de ahí, haciendo un refuerzo en cada uno de esos temas para después finalizar con un grupo de ejercicios que ustedes lo deberán resolver. Bien, a ver, déjenme ver, estamos 11 participantes, me parece que somos 16. Esperemos unos 2 minutos más y comenzaremos. Bueno, para no perder mucho tiempo, mejor ya empecemos. Ya, vamos a empezar y ya los compañeros que se vayan uniendo, entonces, para que vayan tomando la clase desde el punto en el que estamos. Bueno, chicos, primero, quisiera confirmar si se puede visualizar la presentación, si todos pueden visualizar claramente la presentación. Sí, sí, profe. Muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces, el día de hoy, como les mencioné, vamos a practicar ejercicios de planteos de ecuaciones, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a comenzar haciendo con un recordatorio. Recordemos que en sí el planteo de ecuaciones se centra en nosotros poder pasar del lenguaje común, del lenguaje escrito a un lenguaje matemático, una situación, ¿ya? En donde nosotros tenemos que tomar en cuenta distintos aspectos para poder realizar esta transformación de forma correcta. Entonces, nos presentaban algunas recomendaciones, como se mencionaba, que debemos leer detenidamente el enunciado
el problema hasta entender claramente de qué se trata. Seleccionar y relacionar los datos, es decir, analizar la pregunta. Elegir la o las variables que representarán a aquello que no se conoce y se desea calcular, y recordando que el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones que se tenga. Relacionar las variables mediante los datos y plantear la ecuación o las ecuaciones, según la necesidad del mismo problema, y por último, resolverlas y dar la respuesta a la pregunta específica. Muy bien. Entonces, dentro del planteo de ecuaciones habían algunas palabras que nos podían ayudar a indicar si hablábamos de una operación de suma, de una operación de resta, multiplicación, división. Entonces, en la suma, nosotros tenemos, para identificar a la operación de suma, las palabras más comunes son añadir, aumentar, agregar, excede, a, es mayor con. Entonces, siempre estamos hablando de qué? De que otra cantidad es más grande. Estamos hablando de qué? De que existe una relación de orden. Hay una cantidad y existe otra que es un poco mayor. Cuando hablamos de resta, estamos hablando de disminuir, de quitar la diferencia excedido en o es menor en. La multiplicación está dado por las palabras de, del, de los o las veces, ¿ya? Para la división, las dos más comunes, repartir, distribuir. Y por último, para cuando hablamos de una igualdad, las palabras más utilizadas son equivale, representa, significa, es, fue, será, tanto como. Entonces, las palabras más comunes. Dentro de los casos de los planteos de ecuaciones, porque en el planteo de ecuaciones nosotros tenemos distintos casos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los casos. ¿Ya? Bueno, comenzamos con el planteo de ecuaciones en donde la situación mencionada habla de un exceso y un déficit. Entonces, en estos casos, las situaciones planteadas mencionan que una de las incógnitas posee más elementos que la otra. Se puede diferenciar a una incógnita mayor y a una incógnita menor. Es decir, al momento de que decimos de que alguna de las variables excede a la otra, directamente va a aparecer una diferenciación entre qué? Entre una incógnita que va a tener un mayor valor y una incógnita que tiene un menor valor. Entonces, vamos a ir realizando un ejemplo de cada uno de estos casos y al final vamos a realizar una miscelánea de ejercicios. Entonces, comencemos con este ejercicio de aquí. Nos dice, ejemplo, entre Juan y Alex tienen $50. Si Juan tiene $10 más que Alex, ¿cuánto dinero tiene cada uno? Primer paso que debemos considerar, identificar las incógnitas. Nos están pidiendo que encontremos el dinero de cada uno, es decir, encontrar cuánto tiene Juan y cuánto tiene Alex. Entonces, vamos a representar a Juan, podemos representarle con su misma letra, la letra J, y a Alex con la letra A. Entonces, ahora nos menciona, entonces debemos ir planteando la ecuación o las ecuaciones. Nos dice, entre Juan y Alex tienen $50. ¿Esto qué involucra? Que la suma de la cantidad de dinero que posee Juan y lo que posee Alex equivale a $50. Entonces, esta parte, esta traducción de este primer enunciado, se traduce en forma matemática que la suma de J más A nos da un valor de 50. Entonces, en este momento tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, la segunda proposición que nos dan aquí nos van a ayudar a encontrar la siguiente ecuación que está involucrada en la situación. Nos dice, si Juan tiene $10 más que Alex, entonces, al decir, si nosotros recordamos con esto de aquí, él tiene, bueno, Juan tiene, es decir, lo que tiene Juan es igual, ¿no es cierto?, a 10 más que Alex. Entonces, tenemos una segunda ecuación que nos menciona que lo que tiene Juan es igual a ¿qué? A $10 más que Alex. Es decir, al dinero que tiene Alex más $10. Entonces, en este momento, solo de un análisis rápido, ¿cuál de las dos personas tendrá más dinero? ¿Juan o Alex? Díganme con su análisis de forma rápida. ¿Quién tendrá más dinero? ¿Juan o Alex?
¿Cuál sería el que tiene más dinero? Juan, ¿Cuál sería aquí? Solo Juan. con Alex y Gato. Juan, ¿no es cierto? Juan. Exactamente. Tendría Juan, ¿no es cierto? Porque estamos aquí al momento que nos dice que Juan tiene $10 más que Alex, entonces aquí se diferencia ¿qué cosa? Se diferencia que, que hay una incógnita que tiene un valor mayor que la otra. Entonces hay una incógnita mayor y una menor. Bien, entonces, con esto de aquí hemos armado nosotros nuestro sistema de ecuación. Ahora, en este caso nos dicen que debemos encontrar el dinero de cada uno, entonces no importa qué incógnita yo despeje primero, porque al final voy a tener que despejar ambas incógnitas. Nos podemos ayudar, en este caso de aquí, si nosotros nos fijamos, la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2. Pero nosotros tenemos una equivalencia de una de las incógnitas. Tenemos en este caso que J es igual a A más 10. Cuando nosotros tenemos ya la equivalencia de una de las incógnitas en función de la otra, nosotros esa equivalencia la podemos sustituir en la otra ecuación con la que disponemos. Por lo tanto, entonces, en este caso, ¿qué podría hacer yo? Sustituir la ecuación número 2 en la ecuación número 1, porque tengo una equivalencia para J. Entonces, con esto, la primera ecuación se transforma en lo siguiente. Teníamos J más A igual a 50. Pero J es equivalente a A más 10. Entonces, en vez de escribir nuevamente J, vamos a escribir su equivalencia. Sería A más 10. Tenemos A más 10. Recién es lo que sería J. Y a esto le sumamos A, ¿no es cierto? Que es lo que nos menciona la ecuación. Más A es igual a 50. Entonces, a partir de aquí, nosotros necesitamos despejar la incógnita A. Traducimos términos semejantes. A más A, que nos da 2A. 2A más 10 es igual a 50. Es igual a 50. Ahora, de aquí necesitamos despejar A. El 10 estaría en su miembro equivocado si consideramos dejar a la incógnita en el miembro izquierdo. Por lo tanto, el 2A no se va a mover, pero el 10 se fue del lado izquierdo y llega al derecho. Está más 10, va a llegar como menos 10. 50 menos 10. Entonces nos quedamos con 2A es igual a 50 menos 10, que es 40. Despejamos A, el 2 que está multiplicando a la A, si lo enviamos al otro miembro pasa dividiendo. Sería 40 sobre 2. Que esto nos da un valor de 20. Por lo tanto, entonces, ya hemos comenzado, hemos determinado la primera cantidad, el dinero que tiene Alex. Entonces, Alex en este momento tiene $20. Pero también nos preguntan por el dinero de Juan. Como nosotros ya poseemos el valor de una de las incógnitas, este valor yo puedo sustituir en cualquiera de las dos que tenía acá, en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en las que ustedes desean, y despejan la incógnita faltante. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos resolver un poco más rápido y encontrar la segunda incógnita? Si nosotros al valor de A lo reemplazamos en la primera ecuación, vamos a darnos cuenta que nos va todavía a tocar despejar J, porque nos va a quedar J más 20 es igual a 50. Pero si yo reemplazo el valor de A en la ecuación número 2, vemos que J ya está despejado, es decir, J es igual a A más 10. Entonces, aquí nosotros debemos escoger cuál de las dos ecuaciones hace que sea más sencillo encontrar el valor de la incógnita faltante. En este caso, la ecuación 2 debido a que ya está despejado J. Entonces, nos dicen que J es igual a A más 10. A más 10. Ahora, sustituimos el valor de A porque ya lo conocemos que es 20. Por lo tanto, nos quedaría 20 más 10. 20 más 10, que nos da un valor de 30. Por lo tanto, entonces, en este caso, Alex ha tenido $20 y Juan ha tenido $30. Y esa sería la solución en este caso. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta con este primer caso en el planteo de ecuaciones?
En el chat o por el micrófono, por favor. No, ¿Alguna? profe, todo está claro. Ya, muy No, bien. profe. Ya, muy bien, chicos, gracias. Vamos con el siguiente caso en el planteo de ecuaciones. Ahorita vimos exceso y déficit. Es decir, hay alguna de las variables que tiene más o otra tiene menos. El siguiente caso que se puede presentar son los múltiplos y los submúltiplos, ¿ya? Ahora, en este tipo de situaciones, siempre se menciona, ya entonces mencionan siempre palabras como el doble, el triple, la mitad, la cuarta parte y palabras similares. Entonces, siempre que nosotros nos encontremos con esas palabras, estaríamos hablando de un planteo de ecuaciones utilizando múltiplos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear? Asimismo, comenzar identificando incógnitas e ir estableciendo las condiciones que nos van dando. Nos dice, entre Juan y Pedro tienen 60 años, Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, ojo aquí. Asimismo, vamos a tener dos incógnitas, porque estamos hablando de Juan y de Pedro, y nos preguntan la edad de cada uno. Entonces, asimismo, vamos a utilizar la J para Juan y la P para Pedro. Entonces, comenzamos a ir traduciendo cada una de las premisas, cada una de las condiciones. Primera, entre Juan y Pedro tienen 60 años. ¿Eso qué involucra? La suma de la edad de Juan y la suma de la edad de Pedro nos van a dar 60. Entonces, Juan más Pedro nos da igual a 60 años. Y después la segunda parte nos dice, Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro. Entonces aquí, como les mencionaba en un inicio, ya empiezan a aparecer esas palabritas. Bueno, ahí me parece que me faltó de añadir. Siempre es el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, o también, como decía ahí, la tercera parte, la quinta parte, etc. Entonces, si estamos hablando del cuádruplo, ¿cómo quedaría en este caso expresar aquí? Juan tiene. Este tiene nos está indicando equivalencia, es decir, Juan, la edad de Juan equivale a el cuádruplo de la edad de Pedro. El cuádruplo significa 4 veces la edad de Pedro, es decir, 4 veces P. Entonces, con esto de aquí, nosotros ya hemos dado el sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas en cada una de las ecuaciones y poseemos dos ecuaciones. Por lo tanto, el sistema tiene solución. Si ustedes recordarán al inicio nos decía, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Entonces, ya hemos identificado las incógnitas y a partir de los enunciados hemos determinado las ecuaciones de cada uno. Nos toca asimismo resolver. Como nos pide la edad de cada uno, no importa en qué orden yo encuentre. Si primero encuentro a Juan, primero encuentro a Pedro. ¿Por qué? Porque me están pidiendo las dos incógnitas. Entonces, asimismo, identificamos en cuál de las ecuaciones yo ya tengo alguna de las variables despejadas y que me puede servir para sustituir en la otra ecuación. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Veamos, en la primera tenemos que J más P es igual a 60. Y la segunda ecuación es que J es igual a 4P. Entonces, en la segunda ecuación nosotros nos podemos dar en cuenta que la incógnita J ya está despejada y está en función de P. Por lo tanto, entonces, ¿qué puedo hacer así mismo? Puedo realizar una sustitución. Puedo realizar una sustitución de ¿qué? De la equivalencia de J en la ecuación número 1. Con esto de aquí, entonces, ¿cómo me va a quedar? La ecuación 1 nos dice J más P. ¿Pero cuánto vale J? La equivalencia de J que está en la ecuación número 2 es 4P. Por lo tanto, en vez de escribir J, voy a escribir su equivalencia, 4P. Y ahora continuamos con más P. Más P es igual a 60. Entonces, nuestra ecuación que en un inicio tenía dos incógnitas, se redujo a una sola. Procedemos a despejar. Nosotros queremos encontrar P. En este caso, 4P más P, suma de términos semejantes, sería 5P. ¿Ya? Ay, perdón, le he hecho 5R. 5P. Bien, muy bien. 5P. Es igual a 60. Necesitamos despejar P. Por lo tanto, el 5 está multiplicando la P. Si lo enviamos al otro miembro, pasaría con su operación contraria, es decir, la división. 60 sobre 5.
60 sobre 5, que es igual a 12. Entonces, en este momento ya he encontrado la edad de Pedro. La edad de Pedro ha sido de 12 años. Me falta encontrar la edad de Juan. Asimismo, yo puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones e identificamos en cuál nos ahorra realizar algunos pasos. Veamos, en la primera ecuación deberíamos despejar J, pero en la segunda ecuación ya tenemos despejado J. Por lo tanto, lo más óptimo es sustituir el valor de P ya en la segunda ecuación. Entonces nos dice que J es igual a 4P. J es igual, sustituimos los valores, 4 por P. ¿Y P cuánto obtuvimos? Que es un valor de 12. Entonces, 4 por 12, que es 48. Por lo tanto, entonces, la edad de Pedro ha sido 12 años y la edad de Juan ha sido 48. Entonces, siempre es importante irlo resolviendo en orden, ¿ya? Ir comenzando enunciado por enunciado, identificando las incógnitas para plantear correctamente el sistema y de ahí realizarlo de una forma ordenada. Ver qué ecuación me resulta más fácil despejar alguna de las incógnitas para sustituirlo en la otra y encontrar y bueno, y que se nos haga más sencillo su realización. En este segundo caso, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, esperemos que no. Bien. Vamos con el siguiente. El siguiente ya es una combinación, porque también las ecuaciones no solo van a hablar solo de exceso de déficit o solo de múltiples y submúltiples. A veces combina todos estos temas. Entonces, en este tipo de situaciones ya se combinan excesos y déficit entre las variables, incluyendo palabras como el doble, el triple, la mitad, etc. Entonces, así mismo, vamos a analizar. Nos dice, entre Alberto, Bolívar y Carlos tienen $580. Bolívar tiene $20 más que Alberto y Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. ¿Cuánto tiene cada uno? Entonces, comenzamos identificando, ya comenzamos entonces identificando las incógnitas. Como nos pide el dinero de cada uno, es decir, las incógnitas son Alberto, Bolívar y Carlos. Entonces, Alberto, ya, Bolívar y Carlos. Entonces, ahora sí, vamos a ir analizando. Muy bien, vamos a ir entonces aquí analizando. Vean. Alberto, ¿qué nos dice? A ver, comencemos acá. Vamos a ir planteando así mismo por enunciado. Nos dice, entre Alberto, Bolívar y Carlos tienen 580. Es decir, que Alberto, el valor de lo que tiene Alberto, más lo que tiene Bolívar, junto con lo que tiene Carlos, la suma total nos da $580. Entonces, tienen 580. Ahora, Bolívar tiene 20 más que Alberto y Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. Entonces comencemos. Hemos comenzado representando la primera parte, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Vamos, Bolívar tiene, entonces, tiene, está identificando, está mencionando igualdad. Entonces, Bolívar tiene, es decir, es igual a lo que tiene Bolívar, es igual a qué? A $20 más que Alberto. Entonces, al estar hablando de que es $20 más que Alberto, significa que lo que tiene Bolívar es igual al dinero que tiene Alberto, aumentado en $20. Muy bien, entonces hemos planteado la segunda ecuación del segundo enunciado. Y por último nos dice, Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. Entonces, Carlos tiene, entonces se tiene a sí mismo nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Es una igualdad. Tiene el duplo. Al hablar del duplo, estamos diciendo el doble. El doble de lo que tiene Bolívar. Ya, ahora. Nosotros podríamos expresar así, el doble de lo que tiene Bolívar. Bien, hasta aquí chicos. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Cómo fuimos estableciendo cada una de las ecuaciones? No, profe. Ya, muy bien, gracias. Esto lo voy a escribir acá, no sé por qué lo escribí tan allá. No, claro, B más C. Vamos a poner así. B más C es igual a 580.
¿Ya? Aquí tenemos que B es igual a A más C. Muy bien. Perdón, A más 20. Ok. A más 20. Y por último, que C es igual a 2 veces lo que tiene B. Entonces, ahora sí vamos a ir viendo todo esto. Vamos a ver todo esto de aquí. Muy bien, entonces estamos con eso de aquí. Estamos con nuestro sistema de ecuaciones. Si nosotros nos fijamos, tenemos 13 incógnitas y 3 ecuaciones. Pero ahora, entonces tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2 y tenemos la ecuación 3. Si nosotros nos fijamos, tenemos una equivalencia de que C es igual a 2 veces lo que tenía Bolívar. Y a la vez Bolívar, tenemos que Bolívar es igual a A más 20. Por lo tanto, yo podría encontrar el valor de C en función de A. ¿Por qué? C es igual a 2B. Y yo tengo una equivalencia directa, ¿ya? Yo tengo una equivalencia directa de B en función de A. Por lo tanto, entonces, yo podría comenzar realizando un reemplazo de el valor de B en la ecuación número 3. Por lo tanto, si yo realizara ese reemplazo, me quedaría C es igual a 2B. Pero de acuerdo a la ecuación número 2, B a qué equivale? A A más 20. A más 20. Entonces sería 2 veces B, que es A más 20. Ahora, si nosotros resolvemos esto de aquí, propiedad distributiva. 2 por A es 2A. Más por más, 2 por 20, 40. Por lo tanto, entonces, tenemos que una equivalencia de que C es igual a 2A más 40. 2A más 40. Ahora, ¿por qué yo realicé este reemplazo? Nosotros nos fijamos que nos piden encontrar el dinero de cada uno. Y en la primera ecuación, bueno, yo tengo 3 valores distintos. Tengo A, tengo B, tengo C. Y después yo tengo una equivalencia, veamos. B está expresada en función de A. Entonces, si yo reemplazar el valor de B en la primera ecuación, me voy a quedar el primer término que es con A, B que ya también está en función de A, pero C va a quedar en función de B. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que C es igual a 2B. Pero yo, ¿qué necesito? Dejar a todas las incógnitas en función de una sola. Por lo tanto, yo estoy yendo a comenzar a despejar A. Por lo tanto, necesitaba que B y que C queden en función de A. La ecuación número 2 nos muestra ya nos muestra que B es equivalente a A más 20. Entonces ya está en función de A. Pero la ecuación número 3 nos muestra que C está en función de B. Realizando el reemplazo que acabamos de hacer, estoy obteniendo una expresión equivalente de C en función de A. Por lo tanto, entonces, ya he utilizado la ecuación 2 y he obtenido una nueva ecuación para la tercera incógnita. Las dos equivalencias que he obtenido, voy a utilizar en la ecuación restante que todavía aún no he utilizado, que nos dicen que es A más B más C es igual a 580. Entonces, vamos a ir realizando sus reemplazos. Veamos. A sigue siendo A, no hay ninguna equivalencia para A. Más B. ¿Tenemos alguna equivalencia para B? Si tenemos una equivalencia de B en función de A, que es igual a A más 20. Entonces sería A más 20. Y más C. Ahora, C acá estaba en función de B, pero también encontramos su equivalencia en función de A. Entonces, ¿qué podemos hacer? Expresar esa C en función de A con la expresión que obtuvimos, que es igual a 2A más 40. Y todo esto es igual a 580. Entonces, cuando nosotros resolvemos las ecuaciones, el objetivo es dejar toda una ecuación en función de una sola incógnita y no en función de 3, porque si tenemos solo una, ya vamos a poderlo resolver. Reducimos términos semejantes. A más A y 2A
como todos están sumando, vamos a obtener un valor de 4A. Y vamos a sumar los números que hay con 20 más 40 es 60. Entonces, 4A más 60 es igual a 580. De aquí, como queremos solo A, el término 4A lo dejamos solo y el 60 que está sumando va a pasar a restar, que sería 580 menos 60. Seguimos resolviendo, nos queda que 4A es igual a 580 menos 60 es 520. Si yo despejo de aquí a A, el 4 que está multiplicando pasa a dividir 520 sobre 4. 520 para 4 nos da un valor de 130. Muy bien. Entonces, en este momento yo he encontrado el valor de A. Como nos pedía de cada uno, me falta determinar de B y de C. El valor de A yo puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Si yo sustituyo acá, me voy a quedar todavía con B y con C. Pero en la ecuación número 2 yo ya tengo despejado B. Entonces me resulta más útil reemplazar en la ecuación 2. B es igual a A más 20. A más 20. Reemplazo el valor que obtuve. A que es 130 más 20. 130 más 20. Que eso nos da un valor final de 150. Y por último, entonces ya hemos encontrado el valor de B. Nos falta el valor de C. El valor de C que es igual a 2B, que podríamos reemplazar aquí porque ya conocemos B, o en la ecuación que tendríamos acá, en cualquiera de ellas. ¿Cuál es la más sencilla que podríamos reemplazar? La de C igual a 2B. 2 por B. Y ya obtuvimos el valor de B que es 150. Entonces sería 2 por 150 y C es igual a 300. Y hemos encontrado el valor de las tres incógnitas. Entonces, en este caso, vamos procediendo a ¿qué? A dejar, determinamos, identificamos qué variable vamos a empezar despejando, que en este caso fue la variable A, la incógnita. Por lo tanto, debemos hacer que la variable B y la variable C queden en función de A. En la segunda ecuación ya teníamos a la incógnita B en función de A, pero en la tercera la teníamos solo en función de B. Pero podíamos, ayudándonos de la ecuación número 2, hacer una equivalencia para obtener una expresión final de la tercera incógnita en función de A. Y una vez de que obtuvimos el resto de las dos incógnitas en función de la misma que elegimos, la sustituimos y procedemos con su despeje para encontrar su primer valor. Y después encontramos el resto de los valores buscados. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto al procedimiento en este caso de aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos claros? Considerar ese silencio como un sí. Bueno, vamos con el siguiente caso en el planteo de ecuaciones. Números consecutivos, que sí me parece que los vimos en la clase, pero vamos a recordar. Números consecutivos. En este tipo de situaciones se hablan sobre números que están uno a continuación del otro. ¿Y cómo nosotros podemos obtener un número consecutivo? Si hablamos solo de números consecutivos de forma general, entonces se obtiene sumando 1 al número anterior. Entonces aquí nos dan más o menos una idea. Un número entero cualquiera, un número X. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Entonces, el número del que partimos va a ser el número X. ¿Cómo obtenemos un número consecutivo o la expresión de su número consecutivo? Nos dice sumando 1 al número anterior. Es decir, X al número que nosotros, como tenemos el siguiente número, sumamos 1 a su anterior. ¿Cuál es el número anterior? X. Por lo tanto, la expresión que representa el número consecutivo es X más 1. ¿Ya? Entonces, para un número entero, para un número cualquiera, lo identificamos como X. ¿Cómo encontramos un número consecutivo? Sumamos al valor inicial, le sumamos 1 y tenemos la expresión del número consecutivo. Bien, entonces, ese sería recién el primer número consecutivo. Para el siguiente número consecutivo, entonces, ¿qué nos tocaría hacer?
a este número consecutivo, ahora le sumamos nuevamente 1, que ya sería x más 2. Y así proseguimos de forma simultánea. Veamos ya, intentamos un poco más con este ejemplo. Nos dice, la suma de 3 números consecutivos es 369. ¿Cuáles son los números? Como hablamos de 3 números consecutivos, entonces debe haber un número, un primer número que es el que va a generar el origen de los otros 2 números consecutivos. Entonces, podemos llamarle a X el número inicial o el punto de inicio. Ya, entonces este sería el inicio. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál sería su consecutivo? ¿Cómo quedaría expresado su número consecutivo? El primer consecutivo sería X más 1, ¿no es cierto? Entonces, este sería su primer consecutivo. Entonces, este es el inicio, que es el primer número. Voy a ponerlo así. Primer número. Este de aquí es el segundo. Este es el segundo número, ¿ya? Que es el consecutivo del primero, ¿no es cierto? Y tenemos ya 2 números, pero dice que son 3 números. El siguiente número, ¿cómo obtenemos el consecutivo? Al anterior le sumamos 1. ¿Cuál es el anterior? X más 1. Si le sumamos 1, sería 1 más 1, 2. Entonces, el siguiente consecutivo, que sería el tercer número, es X más 2. Entonces, este es el tercer número. Ahora entonces, ahora sí empecemos a traducir. La suma de los 3 números consecutivos es 369. Es decir, X, que es el primer número, más su primer consecutivo, que sería X más 1. Ya, entonces, X más sus la suma de 3 consecutivos. Primer número, segundo número y el tercer número, que es X más 2. Entonces, la suma de los 2 números consecutivos, de los 3 números consecutivos, perdón, es 369. ¿Cuáles son esos números? Entonces, para nosotros poder encontrar el segundo número y el tercer número, obligatoriamente necesitamos conocer el primero, que dio el origen a estos 3 números. Por lo tanto, entonces, si nosotros nos fijamos en la ecuación que acabamos de escribir, nosotros tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es X. Procedemos a despejar. Entonces, X, esta X todavía aún no le pasa nada. ¿Qué ocurre cuando tenemos un más adelante de un paréntesis? Podemos sacar todo lo que está dentro, pero sale con el mismo signo. El X que estaba dentro, que es positivo, sigue siendo positivo y el más 1 de la misma manera. Y lo mismo ocurre con el siguiente paréntesis. Más X más 2 es igual a 369. Ahora, reducimos términos semejantes. En este caso, X más X más X, 3X. Y sumamos los números. 1 más 2, 3. Entonces sería más 3. Esto de aquí es igual a 369. Procedemos a despejar la incógnita buscada. Necesitamos X, por lo tanto, entonces 3X, que es el término con la incógnita, al más 3 lo enviamos al otro lado, pasa como menos 3. 369 menos 3 es 366. Despejamos X, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. 366 sobre 3. Si nosotros dividimos esto de aquí, veamos, es igual, si mal no estoy, es igual a 122. A ver, déjame ver, 122, sí, 122. Entonces, el número desde el cual iniciamos ha sido 122. Como nos preguntan cuáles son los números, entonces, el punto de partida o el número de partida es el 122 y sus consecutivos. ¿Cuál es su consecutivo? El 123 y el 124. Por lo tanto, entonces, estos han sido los números buscados. 122, 123 y 124. Este es el procedimiento en lo general que nosotros deberíamos aplicar o ir aplicando cuando hablamos de situaciones en las que mencionan a los números consecutivos. Solo números consecutivos. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? A este caso del planteo de ecuaciones. Escríbanlo por el chat o por el micrófono, por favor.
Ya, ahora, ¿por qué yo le puse aquí en paréntesis? Bueno, yo aquí en este inicio le comencé poniendo en paréntesis, bueno, para diferenciar que estoy sumando el primer número más el segundo número más el tercer número. Y en este caso, como estamos sumando, bueno, yo podía obviar los paréntesis, es decir, poner directamente más x más 1 y más x más 2. Podía obviar los paréntesis, ¿por qué? Porque vamos a llegar al final a la misma expresión. Pero es muy importante, en este caso, cuando hablamos de suma, muy bien, podemos obviar los paréntesis. Pero cuando nosotros hablamos de resta, ahí es muy importante poner los paréntesis, porque si nosotros tenemos un signo negativo adelante de un paréntesis, todo lo que está adentro del paréntesis al momento de que sale, sale con el signo contrario. Ya, en este caso, como usted nos menciona, podríamos haberlo puesto sin el paréntesis. Yo les puse aquí para identificar que estamos sumando el número consecutivo y el siguiente número consecutivo. Pero como se lo menciona, podríamos obviar. En este caso también, ¿por qué? Porque es suma. Pero si cambia y hablaríamos de una resta, entonces ahí sí sería importante ponerla con paréntesis. Ahora, muy bien, ¿qué nos dice? Es necesario, ahora nos dice, ¿cómo sería un ejemplo con una resta? Por ejemplo, nos dice, la suma, aquí nos dicen, la suma de tres números consecutivos es 369. Ahora, aquí es muy importante cuando hablamos de resta, identificar cómo vamos a restar. Por ejemplo, nos dice, si aquí nos dijeran la resta de tres números consecutivos, muy bien, la resta de tres números consecutivos es 369, ¿cuáles son los números? Muy importante identificar aquí también trabajar con el signo de la respuesta. ¿Por qué? Si nosotros ponemos el número de inicio es X, el siguiente número es X más 1 y el siguiente número es X más 2, ya, que ahí estaríamos hablando de que están yendo en forma creciente. Entonces, la suma de tres números consecutivos, en este caso, la resta de tres números consecutivos es 369. 369 es un número positivo. Entonces, ¿cómo se estarán restando cada uno de estos números? La respuesta es positiva. Para yo tener una respuesta positiva, siempre se resta al número mayor, se van a restar los números menores. Por lo tanto, entonces, en este caso, si me dicen la resta de los tres números consecutivos es 369, comenzaría poniendo como primer número al x más 2. X más 2, primer número. Menos el otro número que tenemos acá que es x más 1. Entonces aquí yo obligatoriamente tengo que poner con paréntesis al x más 1. ¿Por qué? Porque aquí estoy teniendo un menos que va a afectar a todo el paréntesis. Y menos x. Nos debe dar 369. ¿Ya? Entonces, de aquí, si nosotros sacamos a este x más 1 del paréntesis de este menos, ¿qué ocurre? Tendríamos x más 2 del primero, que incluso saldría ya del paréntesis mismo, porque estuvieron más adelante. Y este menos de aquí, menos y menos, perdón, menos y como sale adentro que está mal, saldría igualmente como menos. Menos x y más 1 sale como menos 1. Y tenemos menos x. Esto es igual a 369. Entonces, por eso es que cuando hablamos de resta es importante, mire, es importante poner entre paréntesis a la expresión que represente a un número. ¿Por qué? Porque al momento de que tenemos el menos adelante, al rato de que salen del paréntesis, cambian de signo. ¿Ya? Entonces, esto es solo por un ejemplo para tener entendido por qué es importante ponerlo dentro de un paréntesis cuando hablamos de la resta. Entonces, no sé si quedamos claros, por favor, le aclaré la duda que tenía. Vamos a ver. Veamos. Ya, muy bien, listo. Bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? O al caso de cuando hablamos de números consecutivos. Si no es así, pasamos con el siguiente. Ahora, nosotros aquí en esta diapositiva de aquí hablamos sobre números consecutivos cualquiera. Es decir, comenzamos un número y de ahí se sigue con su consecutivo. Pero también existen casos específicos cuando hablamos de números consecutivos pares.
¿Ya? Entonces, en este tipo de situaciones hablan sobre los números consecutivos, pero que sean pares. Por ejemplo, ¿cómo empezamos nosotros a contar los números consecutivos pares? 2, ¿cuál es su siguiente número par? Porque estamos hablando consecutivos pares. Entonces sería el 4, su siguiente es el 6, y así seguimos. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Entonces, ¿cómo nosotros o cuál es la expresión que representa a los números consecutivos pares? El número de inicio de la misma manera va a ser un número X. ¿Ya? Podemos empezar de cualquier número. Pero ahora, por ejemplo, si yo comencé desde el 2, para llegar al 4, ¿qué me tocó hacer? Me tocó sumar 2, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre. Del 4 para llegar al 6, ¿qué me toca hacer? Sumar 2. Entonces, así yo voy obteniendo los consecutivos. Al número inicial le sumo 2 para obtener su número consecutivo par. Entonces, es lo que se generaliza aquí. El número entero de partida lo llamamos X. El número consecutivo par es igual al valor inicial más 2. Entonces, esta es la expresión del número consecutivo. Entonces, comencemos con esto de aquí. Aquí nos habla, la suma de 4 números consecutivos pares es 500. Entonces, comenzamos. Punto de partida, el número X. Entonces, este es el número, el primer número. Y a partir de aquí, continúan los siguientes números. Como estamos hablando de los consecutivos pares, entonces, el segundo número que va aquí sería el consecutivo par. ¿Y cómo tenemos el consecutivo par? Al número inicial le sumamos más 2. Es decir, sería X más 2. Este sería el segundo número. El tercer número, porque estamos hablando de 4 números consecutivos pares. El tercer número, recuerden, siempre es al anterior sumado a 2. El anterior es X más 2. Si le sumamos nuevamente 2, sería X más 4. Entonces tenemos ya 3 números. Hablamos de 4 consecutivos. Entonces, al anterior, que es X más 4, le sumamos 2. Si le sumamos 2, sería X más 6. Entonces, aquí tenemos el inicio, aquí tendríamos el segundo número, el tercer número y el cuarto número. Entonces, aquí están las expresiones que representan los cuatro números consecutivos que son pares. Partimos del número X, su primer consecutivo es X más 2, su siguiente consecutivo es X más 4 y su último consecutivo es X más 6. Y ahora entonces planteamos la ecuación. La suma de los 4 números consecutivos pares es 500. Entonces nos toca sumar todos los números. Sería X, entonces así mismo yo voy a ponerle en paréntesis, X más 2, que es el segundo consecutivo, más el tercer número que es X más 4, más X más 6, ya, entonces ahí están sumados todos los 4 números, es igual a 500. Entonces, sacamos del paréntesis, ¿qué nos queda? X, recuerden, el más no genera nada, ningún cambio en lo de adentro, entonces sale con los mismos signos. Más X más 2, lo mismo ocurre en los otros. Más X más 4, más X más 6. Más X, vamos a hacer mucho más grande, más X más 6 igual a 500. Reducimos términos semejantes, ¿ya? X más X más X más X nos da un total de 4X. Y sumamos los números. 2 más 4 es 6, 6 y 6 es 12. Sería más 12. Esto de aquí es igual a 500. Necesitamos despejar X. El 12 que está en su miembro izquierdo no debería estar ahí. Lo enviamos al otro miembro. Nos queda 4X y llega a restar 500 menos 12 es 488. 488. Despejamos X, que sería 488 sobre 4. Entonces vamos a ver.
Esto de aquí me da un valor de 122. Por lo tanto, el primer número desde el que empezamos a analizar, desde el primer número que da origen a los siguientes números ha sido 122. Entonces, el primer número ha sido 122. ¿Cuál es su consecutivo? El siguiente es sumarle al número inicial 2. 122 más 2, 124. Su siguiente es al inicial más 4, lo que sería al 124 más 2. Es decir, sería 126 y el último 128. Y hemos obtenido los 4 números consecutivos pares que cumplen la condición mencionada. Lo mismo, exactamente, lo mismo que lo anterior si fuera una resta. Si fuera una resta, así mismo, debemos, en este caso, colocar a esos números entre paréntesis, colocar a las expresiones entre paréntesis, si es que tuviéramos un menos adelante, porque ese menos va a generar un cambio en los signos al momento de que salgan las expresiones y cada uno de los términos al momento de que salen de los paréntesis. Eso con respecto a los consecutivos pares. Y el otro caso, cuando hablamos de consecutivos impares. Bueno, entre consecutivos pares y consecutivos impares se utiliza el mismo análisis. Asimismo, para obtener un número consecutivo par, sumamos 2 al número anterior. Es igual que lo anterior. Nuestro número inicial es X y para obtener su consecutivo, sumamos nuevamente 2. Solo que ahora recordemos que X debe ser impar. El punto de partida, X, sabiendo que X va a representar un número impar. ¿Y cómo tenemos su consecutivo? Sumando 2. Entonces, ¿de dónde sale eso? Estamos hablando de los números impares. ¿Cuáles son los impares? 1, 3, 5, 7. Veamos. Para ir desde el 1 al 3, ¿qué me toca hacer? Me toca sumar 2. Para ir del 3 al 5, de la misma manera, me toca sumar 2. Igualmente, desde el 5 al 7 me toca sumar. Por lo tanto, yo puedo generalizar. No importa cuál sea el punto de partida, considerando que sea un número impar, para obtener su consecutivo impar, ¿qué me toca hacer siempre? Ir sumando 2 al número anterior. 1 más 2, 3, que es el siguiente consecutivo impar. Para el siguiente, al número 3 le sumamos 2, obtenemos 5, que es el consecutivo impar. Y así vamos encontrando los distintos consecutivos impares. Entonces, de ahí es de donde asimismo sale la misma regla, que es igual que como si fueran los pares. Ahora, nos dice, la suma de 3 números consecutivos impares es 105. El punto inicial, X. Su primer consecutivo, ya su consecutivo sería X más 2. Y el siguiente consecutivo, X más 4. Como sabemos, al número le sumamos, siempre vamos sumando X, X más 2, y a esto le sumamos 2, obtenemos el tercer número consecutivo. La suma de estos 3 números es 105, por lo tanto sería X, bueno, aquí ya no voy a poner paréntesis porque, bueno, ya lo entendimos en los otros 2 casos anteriores. Entonces sería X más el primer número consecutivo, el segundo número que es X más 2, entonces sería X más 2, y el tercer número que sería más X más 4. ¿Ya? X más 4, esto es igual a 105. Procedemos a sumar términos semejantes. X más X más X, que nos da 3X. 2 más 4, que es 6. Esto de aquí es igual a 105. Ahora, despejamos, vamos a dejar solito el 3X, el 6 que está sumando pasa a restar. 105 menos 6 me da 99. Despejo X, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. 99 tercios. 99 tercios, que esto nos da igual a 33. Entonces, el punto inicial de los números impares ha sido 33. Entonces, a partir de 33 empezamos a contar. El 33 es el primer número. Su consecutivo impar sería el 35. ¿Qué me tocó hacer? Sumarle 2. Y su siguiente consecutivo impar, sumarle a este de aquí, sumarle 2, que sería 37. Y entonces, a ver, vamos a arreglar ese 3. Entonces, tenemos los 3 números
impares, ¿ya? Tenemos los tres números impares, que es 33, 35 y 37. Y lo mismo se aplicaría como en los casos anteriores, como le expliqué, si es que fueran restas. Colocales, ahí sí en los paréntesis, debido a que vamos a tener un signo negativo adelante de ellos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Y alguna pregunta sobre los números consecutivos normales, es decir, que incluyen pares impares, y números consecutivos pares y números consecutivos impares. De estos tres temitas de aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, chicos. Ahora dice, ya nos preguntan, dice, si tal vez nos ponen que la respuesta de los números consecutivos es negativa, entonces ahí sí nosotros le podemos hacer de menor a mayor. ¿Por qué? Recuerden, siempre que nosotros realicemos una resta y restamos de forma consecutiva, eh, si queremos una respuesta positiva, ¿qué significa? Que siempre el valor más grande es el que resta a los más pequeños y vamos a seguir teniendo una respuesta positiva. Pero si nos dijeran que la resta de los números consecutivos es un valor negativo, eso implica que a un número menor hemos restado un número mayor. Y eso implicaba que al final la respuesta sea negativa. Gracias por la pregunta. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Si no, continuamos con lo siguiente. Bien, parece que no. ¿Ya? Bien, vamos entonces con lo siguiente. Siguiente, a ver, déjenme ver cuánto nos falta. Ya nos falta todavía. Bien, vamos con lo siguiente. Problemas de edades. Cuando hablamos de edades en el tiempo o también cuando se dice se pierde, se gana. Entonces aquí es algo un poquito, es bueno a veces trabajar un poco con cuadros para ir identificando algunas cosas. Nos dice, la característica de estos ejercicios es el desplazamiento en la línea del tiempo. Nosotros podemos avanzar al futuro mediante la suma de una cantidad. Tenemos una edad actual. Para saber su edad al futuro, ¿qué nos toca hacer? A la edad actual, sumarle un cierto valor. Y si queremos hablar del pasado, es decir, retroceder al valor actual, debemos restar una cierta cantidad. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Si avanzamos al futuro, mediante la suma de una cantidad A. Y si retrocedemos al pasado, le restamos una cantidad B al valor actual. La propuesta también se la puede aplicar del pasado hacia el futuro, viceversa, pero hay que formar una ecuación en ese caso. Entonces, siempre recordemos, si vamos del pasado al presente, debemos sumar, y del presente al futuro, debemos sumar. Si vamos del futuro al presente, es decir, estamos yendo regresando, debemos restar, y del presente al pasado, de igual forma. Bueno, entonces, en el problema de edades se van a presentar o vamos a identificar los siguientes elementos. Primero, las personas sobre las cuales están referidas las edades en cuestión, ¿ya? Entonces, siempre nos van a decir entre el padre y el hijo, entre Juan y María, etc. Las personas que van a estar involucradas. Siguiente, los tiempos, que es el elemento fundamental. ¿Qué palabras nos ayudan a identificar cuando hablamos del pasado, del presente y del futuro? Para el pasado, tenías, tuviste, hace años, son las palabras más comunes. Para presente, equivale a tengo, tienes, actual o es. Y para las palabras del futuro es tendré, tendrás, dentro de años, dentro de tantos años, será o el año próximo. Entonces, todas esas expresiones que mencionen algo en futuro, está hablando, valga la redundancia, en futuro. Y por último, las condiciones las cuales generan ecuaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí solo un ejemplo. Nos dice, ¿cuál será mi edad dentro de 10 años? ¿Cómo podemos expresar eso? Ya, chicos, denme un momentito, por favor. Disculpen. Ya, mil disculpas, chicos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nos dan algunos
Ejemplos nos dice, ¿cuál será mi edad dentro de 10 años? Estamos preguntando algo en el futuro. ¿Cuál es mi edad en el presente? Entonces aquí nosotros le estamos representando como edad en el presente con la incógnita X. ¿Cómo expresamos su edad dentro de 10 años? Estamos hablando en el futuro, que sería igual a su edad actual más 10. Entonces, su edad en el futuro dentro de 10 años, en forma algebraica, la podemos expresar como X más 10, considerando que X es su edad actual o su edad en el presente. Con la siguiente situación. ¿Cuál fue mi edad hace 12 años? Entonces, estamos en el presente, queremos saber cuál fue la edad hace 12 años. En el presente tiene una edad de X. Si queremos hablar del pasado, la edad que tuvo hace 12 años, ¿qué nos toca hacer? A la edad actual le restamos 12 años. Y ahí estaríamos obteniendo su edad hace 12 años. Ahora, ¿qué nos dicen aquí? Mi edad actual es X menos 14. Entonces, en el presente nos dicen que la edad de esa persona es X menos 14. ¿Cuál fue mi edad hace 7 años? Entonces, ¿qué involucra eso? La edad en el pasado es igual a ¿qué? A la edad que tiene la persona actualmente. ¿Cuál era la edad actual de la persona? X menos 14, ¿no es cierto? Entonces, la edad actual de la persona menos los 7 años, si queremos saber su edad hace 7 años. Entonces, a esto le restamos 7. Entonces, bueno, aquí nos queda X menos 14 menos 7. X no tiene con quién sumarse, sigue siendo X. Menos 14 menos 7 se operan entre los dos. Mantenemos el signo, 14 más 7, 21. Entonces, ¿cuál es la expresión que representa la edad de la persona hace 7 años, considerando que actualmente la expresión de la edad actual es X menos 14, su edad hace 7 años ha sido X menos 21? ¿Ya? Entonces, más o menos, algunos ejemplos sencillos de cómo ir analizando si hablamos en el futuro, cómo expresarlo, si hablamos en el pasado y similares. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto de aquí? Si no, entonces continuamos para ver con el ejemplo. Bien, entonces, me parece que no. Entonces, vamos a analizar este ejercicio de aquí. Cuando hablamos de las edades, es bastante bueno trabajar un poquito con estos cuadros de aquí de pasado, presente, futuro. Nos dicen, la edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier y dentro de 8 años la edad de Pedro será solamente el triple. ¿Cuáles son sus edades actuales? Ahora, vamos a irlo analizando. Entonces, comenzamos identificando. Vamos a ver qué tiempos están involucrados. La edad de Pedro es el cuádruplo de la de Javier y dentro de 8 años la edad de Pedro será solamente el triple. Estamos hablando de edad actual y de edad futura. Es decir, ¿qué tiempos están relacionados? Estamos hablando del presente y del futuro. Entonces, estamos hablando del presente y del futuro. ¿Y de quiénes? Estamos hablando de Pedro. Entonces, vamos a poner así. Vamos a hablar de Pedro. Y estamos hablando de Javier. Ahora, ¿para qué nos van a servir esto? Javier. Muy bien. Nos dice, la edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. Aquí nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Unos primeros datos que nos van a servir, ¿qué cosa? Para colocar en nuestra tablita. La edad de Pedro es el cuádruplo de la de Javier. Díganme aquí ustedes, por favor. ¿Quién está dependiendo de quién? La edad de quién está dependiendo de la edad de otro. A ver, para de acuerdo a eso, identificar a quién le ponemos solo la incógnita y a quién le ponemos la incógnita, pero dependiendo de la regla que nos dice el enunciado. ¿Quién no está dependiendo de la edad de otro? Díganme. ¿Alguna respuesta? Ya, exactamente. Pedro depende de Javier, porque nos dicen que la edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier, y no nos menciona que aquí Javier tal vez está dependiendo de alguien más. Por lo tanto, la incógnita principal, es decir, la incógnita X, se la vamos a asignar a Javier. ¿Por qué? Porque Javier no está dependiendo de nadie. Y ahora sí, entonces colocamos justo en el presente
La X justo en la fila de Javier. ¿Por qué? Porque X va a representar la edad de Javier. Ahora sí vamos con la condición. La edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. Es decir, seguimos en el tiempo actual. Y nos dicen que la edad de Pedro es el cuádruplo, es decir, 4 veces la edad de Javier. Por lo tanto, la edad de Pedro en el presente es 4 veces la edad de Javier. Entonces, la edad actual de Pedro es 4X. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir trabajando esto paso por paso para que vayamos comprendiendo bien. Hasta este punto. ¿Alguna pregunta de cómo fui ubicando los valores? Perdón, las expresiones. Bien, parece que no. Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Ahora, vamos, antes de establecer la ecuación utilizando todo el enunciado, ya, me dice, bueno, todo el enunciado nos dice, dentro de 8 años la edad de Pedro será solamente el triple. Ahora, vamos, comencemos solo analizando esto de aquí. Esto de aquí, dentro de 8 años. Muy bien, entonces, si hablamos dentro de 8 años, estamos hablando del futuro. ¿Cuál será la edad de Pedro dentro de 8 años? Díganme, a ver. ¿Cuál será la edad de Pedro? ¿Cómo quedaría la expresión algebraica de la edad de Pedro? Si hablamos dentro de los 8 años, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? A ver. 4X, ya, 4X más 8. Ojo, 4X, ¿por qué? Porque decíamos que la edad actual de Pedro es 4X. Como vamos a hablar dentro de 8 años, para saber su edad dentro de 8 años, ¿qué nos toca hacer? Sumar a su edad actual, le sumamos 8 años. Por lo tanto, entonces, la edad de Pedro dentro de 8 años está representado por la expresión 4X más 8. Pero si pasaron 8 años, a Javier también van a transcurrir los 8 años, ¿no es cierto? Porque el tiempo fluye para ambos. No está fluyendo solo para uno. Entonces, la edad de Javier en un futuro dentro de sus 8 años, ¿cómo va a quedar expresada? Como su edad actual más 8 años. Entonces, su edad en el futuro dentro de 8 años va a ser igual a X más 8. Entonces, en este momento he encontrado, ojo, aquí solo he encontrado la expresión que representa la edad de Pedro dentro de 8 años y la edad de Javier dentro de 8 años. Aún no está establecida la ecuación, ojo, aún no está establecida la ecuación. Ahora vamos a establecer, nos dice, dentro de 8 años que ya tenemos las expresiones, nos dice que la edad de Pedro será, entonces aquí empezamos, la edad de Pedro. ¿Cuál es la edad de Pedro? ¿Qué expresión representa la edad de Pedro dentro de 8 años? Esta de aquí, 4X más 8. Entonces, la edad de Pedro dentro de 8 años, es decir, 4X más 8, será, este será, si ustedes recuerdan acá, este será, habla del futuro, y al decir será, es de ser, significa que es igual. La edad de Pedro dentro de 8 años será solamente el triple, es decir, será 3 veces la edad que va a tener Javier en ese tiempo, es decir, también dentro de los 8 años. Por lo tanto, sería el triple de X más 8. ¿Ya? Entonces, por eso era importante identificar primero el dentro de los 8 años para de ahí sí empezar a establecer la ecuación. Nos dice, dentro de 8 años vamos a trabajar con los valores futuros. La edad de Pedro dentro de 8 años. ¿Cuál es la edad de Pedro dentro de 8 años? 4X más 8. Será, es decir, es igual solamente al triple de la que va a tener Javier. 3 veces la que tiene Javier dentro de 8 años. ¿Y cuál expresión representa ese valor? X más 8. Por eso ponemos 3 por X más 8. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento? Por favor, háganmelo saber. ¿Estamos claros hasta ahorita? Por el chat o por el micrófono. ¿Estamos claros hasta aquí ahorita? Sí, ¿no? Ya. Ahora,
En este caso de aquí, nosotros comenzamos determinando las expresiones del futuro. ¿Para qué? Para después nosotros ya solo establecer la ecuación con las condiciones. ¿Ya? Por eso es entonces que empezamos aquí con esta parte de aquí. Ya, muy bien, entonces vamos a ver. Repitamos de forma rápida hasta este paso de acá. En un inicio nos dicen, la edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. Ya determinamos que Javier no dependía de nadie. Por lo tanto, X va a representar la edad de Javier. Y la de Pedro sí depende de Javier, que es 4 veces la de Javier. Entonces, 4X. Antes de empezar a establecer después toda la condición que nos dice acá, de lo que nos dice que la edad de Pedro será solamente el triple, entonces debemos hablar de que dentro de 8 años, estamos hablando en un futuro. Entonces, ¿qué expresión va a representar la edad de Pedro dentro de 8 años? Para saber la edad de Pedro dentro de 8 años, sabiendo que su edad actual es 4X, ¿qué me tocaba hacer? Al decir dentro de 8 años, es decir, 8 años en el futuro. ¿Cómo expresamos eso? La edad actual de Pedro más los 8 años que van a transcurrir. Pero de la misma manera, para Javier no es que solo para Pedro va a transcurrir el tiempo, sino también transcurre el tiempo para Javier. Entonces, dentro de los 8 años, la expresión que representa la edad de Javier va a ser igual a su edad actual más los 8 años que acaban de transcurrir. Ahora, estas expresiones de aquí, el de 4X más 8 y el de X más 8, solo representan lo que sería la edad de Pedro y la edad de Javier dentro de 8 años. Aún no representan la situación o la ecuación o la condición que nos establece, el ejercicio. Pero esto de los dentro de 8 años nos indica con qué columna vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el futuro. Entonces, ahora sí nos dice, dentro de 8 años, es decir, en el futuro, la edad de Pedro. ¿Cuál es la edad de Pedro en el futuro dentro de sus 8 años? 4X más 8. Entonces, la edad de Pedro, 4X más 8, será, será es equivalente a decir igual. Es igual a solamente el triple de la edad de Javier en ese entonces, es decir, en el futuro. ¿Qué edad tiene Javier en el futuro? X más 8. Entonces, 3 por X más 8. Y de ahí salió entonces esta ecuación de aquí. 4X más 8 es igual a 3 por X más 8. Hasta aquí. Entonces, no sé si me hice comprender para los compañeros que tal vez les surgió por ahí esa duda o que se confundieron por ahí. Hasta aquí ahorita, entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces me dicen que sí. Bien, entonces, ahora, con esto de aquí, entonces, vamos a proceder a encontrar. Recordemos, si nosotros despejamos X, vamos a encontrar la edad de Javier. Por lo tanto, entonces, 4X más 8. 4X más 8 es igual. Ahora, acá todavía no tengo nada que resolver, pero aquí debo aplicar la propiedad distributiva. 3 por X es 3X. Más por más es más, 3 por 8 es 24. Ahora, elegimos un lado para dejar a la incógnita. Puede ser cualquiera. Podríamos dejarle así mismo al miembro izquierdo. Por lo tanto, este 3X de aquí debemos enviarlo al miembro izquierdo. Y este más 8 lo enviamos al miembro derecho. Por lo tanto, entonces aquí el 4X no se ha movido. ¿Quién llega en este lado? Llega el 3X con su signo contrario, es decir, llega como menos 3X. Ya no escribimos el más 8 porque el más 8 ya se fue. El 24 no sufrió, no cambió de lado, pero ¿quién llega? El 8, que llega con signo negativo. 4X menos 3X es igual a 1X o X que decimos. 24 menos 8, que es 16. Por lo tanto, entonces, la edad, este valor de X representa a Javier. Entonces, la edad de Javier ha sido 16 años. Y la edad de Pedro, de acuerdo a lo que nos decía la tabla, es 4 veces la edad de Javier. Es decir, 4 por 16. Que nos da un valor de 64. Y hemos encontrado las edades de estas dos personas. Javier tiene 16 y Pedro tiene 64. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Tal vez.
con respecto a este planteamiento de esta ecuación, hablando sobre las edades? Ya, muy bien. Muy bien, entonces por ahí me dicen que no. Esperemos entonces que no. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, tal vez por ahí no entendieron algún paso, activen el micrófono o escríbanlo por el chat. Profe, aquí me perdí, puede volver a repetir. Yo con todo gusto lo repito. Lo importante es que quede claro. ¿Ya? Bien, vamos con lo siguiente. Igual si de repente ya estoy en la siguiente diapositiva y estuvieron analizando la anterior y necesiten, recién se dieron cuenta de algo y quieren preguntar, háganlo, ya no, si es que yo ya estoy en otro tema, en el siguiente tema y recién les salió una duda del anterior, acabamos de ese tema y lo volvemos entonces para solucionar dichas dudas que surgen, ¿ya? Bien, vamos a ver. El siguiente caso que también vi que teníamos algunos problemas era cuando hablábamos de proporciones, ¿ya? Cuando hablábamos de proporciones. Nos dice, la característica de estos ejercicios es la presencia de razones o de proporciones que vimos. Es decir, 7 es a 5 como 4 es a 9, por ejemplo. Un ejemplo así aleatorio. Es decir, estamos estableciendo relaciones entre magnitudes. Es la presencia de razones o proporciones que son nada más que términos fraccionarios. Y como tales hay que respetar el orden en el que estén expresados. Ojo, hay que respetar el orden. Y como información adicional, los ejercicios suelen dar una suma de las razones. Ya, vamos a resolver este de aquí. Nos dice, aquí, la relación de hombres a mujeres en una fiesta es de 5 a 7. Entonces, es muy importante que nos dice. Y como tales, hay que respetar el orden. Respetar el orden en el que estén expresados. Entonces, la relación de hombres a mujeres en una fiesta es de 5 a 7. Entonces, y el total de asistentes son 240 personas. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Entonces, vamos a poner así. Nos piden el número de hombres y el número de mujeres. Estas son nuestras 5. Y a partir de esto, entonces vamos a ir estableciendo, a ir expresando cada uno de los enunciados. Primera parte. La relación de hombres a mujeres. Entonces, recordarán ustedes cuando trabajamos en razones. La relación de hombres a mujeres. Las razones se plantean como fracciones. La relación de hombres a mujeres, es decir, hombres es a mujeres, entonces la relación de hombres a mujeres en una fiesta es de, es de significa igualdad, es igual a 5 a 7. ¿Cómo expresábamos eso? Es decir, 5 sobre 7. Entonces hemos expresado la primera razón. La relación de hombres a mujeres, es de 5 a 7. Hemos expresado esto de aquí. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos. Claros de cómo establecimos esta expresión a partir del enunciado que menciona a las razones y a las relaciones. Por favor, hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿De dónde salió esta parte de aquí? Para continuar. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. Muy bien. Entonces, estamos. La relación de hombres a mujeres es, en una fiesta es de 5 a 7. Primera ecuación. Vamos a ver, entonces, tenemos nuestra primera ecuación. Segunda ecuación. Y el total de asistentes son 240 personas. Al hablar del total de asistentes, eso involucra a hombres y mujeres. Es de 240. Entonces, ¿qué operación estaríamos hablando ahí? Una suma. Hombres, la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres es igual a 240. La relación de hombres a mujeres, perdón, el total de asistentes, es decir, entre hombres y mujeres es de 240. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Entonces, tenemos nuestras dos ecuaciones planteadas. ¿Cómo resolvemos? Muy bien. Cuando nosotros tenemos estas situaciones de ecuaciones con razones o con proporciones, el primer paso que nosotros podríamos realizar es despejar una de las incógnitas
a partir de la ecuación que esté expresada como razón. Es decir, de la ecuación que está como fracción, vamos a despejar una de las incógnitas. Cualquiera en este caso. En este caso, cualquiera. ¿Por qué? Porque nos piden hombres y mujeres. Entonces, vamos a obtener lo mismo si primero despejamos hombres, primero despejamos mujeres. Ahora, ¿con qué fin? Vamos a ir con la primera ecuación, que es la más sencilla, nos permite despejar y dejar a una de las incógnitas en función de la otra. La H ya está como numerador, la M está como denominador, es decir, está dividiendo. A la M vamos a enviarle, siempre tratamos de librarnos del denominador. Entonces, la M que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, la H ya no está dividiéndose con nada. H es igual. Los 5 séptimos siguen siendo 5 séptimos, no sufrieron ningún cambio. ¿Y quién llega? La M que estaba dividiendo llega a multiplicar. Es decir, 5 séptimos de M, es decir, por M. ¿Y qué hemos obtenido aquí? Hemos obtenido una equivalencia de H en función de M. ¿Y qué podemos hacer ahora? Esta equivalencia la sustituyo en la segunda ecuación. Si yo sustituyo la equivalencia de H en la segunda ecuación, ya si yo realizo esta sustitución, me voy a quedar con una ecuación de una sola incógnita. Entonces, a partir de esto, H. ¿Pero cuánto vale H? ¿O a qué equivale H? A 5 séptimos de M. Entonces ya no voy a escribir H, sino voy a escribir 5 séptimos de M. ¿Por qué? Porque H tiene esa equivalencia. 5 séptimos de M más M es igual a 240. Y si nos fijamos y hemos reducido a esta ecuación de dos incógnitas, le hemos reducido a una sola, que solo tiene M. ¿Qué nos toca entonces hacer ahora? Reducir términos semejantes. La M se va a mantener, ¿no es cierto? Porque son términos semejantes. ¿Qué nos toca sumar? 5 séptimos más 1. Suma de fracciones. Denominador común, 7. 7 para 7 a 1. 1 por 5, 5. Más. Aquí delante de esta M es como si estuviera un 1. 7 para 1 a 7. Por 1, 7. Esto es igual a 240. Ahora vamos a ponerle por acá. Vamos a poner la continuación por acá. Bien, entonces 5 más 7 es 12. 12 sobre 7, 12 séptimos de M. 12 séptimos de M es igual a 240. Nosotros queremos despejar a la M. Por lo tanto, el 12 séptimos que está multiplicando pasa a dividir. Y si ustedes recordarán, como vimos en la última clase, si yo quiero enviar a una fracción que está multiplicando al otro miembro de la ecuación, ¿qué ocurre? Solo se invierte y sigue multiplicando. Es decir, los 240, bueno, estos no se movieron de aquí. ¿Y quién llega aquí? Llega la fracción 12 séptimos, pero invertida, ¿no es cierto? Es decir, 7 doceavos. Se invirtió. Ahora, simplifico lo que es posible. La doceava 1, la doceava 20. M es igual a 20 por 7. 2 por 7 que es 14 y añadimos el 0 final, que sería 140. Por lo tanto, la cantidad de mujeres ha sido de 140. Ahora, denme un momento, chicos, por favor. Ya, mil disculpas, chicos. Bueno, entonces tenemos el número de mujeres. Necesitamos ahora el número de hombres. Podemos sustituir el número de mujeres ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación, como ustedes deseen. Podríamos utilizar en la primera ecuación porque ya tenemos despejado a los hombres. Entonces, hombres es igual a los 5 séptimos de las mujeres. 5 séptimos de las mujeres. ¿Y cuánto valen las mujeres? ¿Cuántas mujeres han habido? 140. Entonces, 5 séptimos por 140. Empezamos a simplificar. La séptima 1, la séptima 20. 5 por 20, que es 100.
Por lo tanto, entonces en esta reunión han habido 100 hombres y 140 mujeres, trabajando en este caso con situaciones de proporciones. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún paso tal vez que no haya quedado claro o alguna duda extra tal vez? ¿Estamos claros, chicos? Bien, vamos a ver. Vamos por acá. Y entonces, muy bien. Entonces, estamos todo claro. Bien, entonces, continuamos con lo siguiente. Déjenme ver. Ya, muy bien. Entonces, este es el último, bueno, podríamos decir, el, el último caso dentro del planteo de ecuaciones. Cuando hablamos de algo mayor y de algo menor. Entonces, muy similar casi a lo que veíamos al inicio, exceso y déficit. Entonces, siempre nos va a tocar diferenciar qué cosa. A un elemento que es mayor y un elemento que es menor, de acuerdo a la cantidad. Entonces, en estos ejercicios se presenta de forma clara que los involucrados no son iguales, es decir, que siempre va a existir un mayor y un menor. Habla también del resultado de la suma de ambos. Y en estas expresiones también se las puede sumar, restar, multiplicar, dividir, de acuerdo a lo que plantee el ejercicio. Veamos en este caso de aquí. Dos números sumados dan como respuesta 120. El triple del menor equivale al duplo del mayor. ¿Cuáles son esos números? Entonces aquí es muy importante ¿qué cosa? Identificar quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor. Comenzando por eso, porque nos preguntan los dos números. Pero necesitamos ¿qué cosa? Identificar cuál va a ser el mayor, cuál va a ser el menor, para de acuerdo a eso nosotros poder ir estableciendo las ecuaciones. Por lo tanto, entonces vamos a ver. Vamos a representar con la M mayúscula, vamos a representar al mayor, y con la M minúscula vamos a representar al menor. Ya tenemos entonces identificado. Ahora sí comencemos. Nos dice, dos números sumados dan como respuesta 120. Esta primera parte del enunciado no está tomando en cuenta si es mayor, si es menor. Nada. Solo nos dicen los dos números sumados dan 120. Por lo tanto, entonces, esa primera ecuación nos dice el número m más el número m minúscula, que son los dos números en este caso en cuestión, su suma es igual a 120. Tenemos la primera ecuación. Y la segunda parte del enunciado nos da, ¿qué cosa? Nos va a ayudar a determinar la segunda ecuación. Nos dice, el triple del menor equivale al duplo del mayor. Entonces aquí nos dice, el triple del menor. Comenzamos con eso de aquí. El triple del menor. ¿Cómo expresaríamos esto? ¿Quién era el menor? M minúscula. Al decir el triple, es decir, 3 veces M minúscula. El triple del menor equivale, es decir, es igual. Es igual al duplo del mayor. Duplo 2 veces. 2 veces el mayor. Entonces tenemos que el triple del menor es igual a 2 veces el mayor. Tenemos nuestras ecuaciones aquí. Nuestra ecuación 1, nuestra ecuación número 2. Bien, vamos a ver entonces. De aquí tengo dos incógnitas en cada una de las ecuaciones. Decidimos en cuál de las dos vamos a despejar una de las incógnitas para sustituirla en la otra. En este caso, si nos fijamos, podríamos despejar en la segunda o en la primera, en cualquiera de ambas. ¿Por qué? Porque no es como lo que teníamos acá anteriormente, que ya teníamos despejado directamente una de las incógnitas. Si ustedes se recordarán como acá al inicio. Acá ya teníamos despejado ya una expresión exacta para B, una expresión exacta para C. En este caso de aquí, en las ecuaciones que tenemos, ambas están, digamos, ninguna de ellas está despejada. Entonces, ustedes tienen la libertad de escoger cualquiera de las que, en cualquiera de las que ustedes quieran despejar. Ahora, puede ser en cualquiera. Por ejemplo, podríamos empezar con la ecuación 1. Vamos a despejar alguna de las incógnitas en la ecuación número 1. Entonces, si nosotros despejamos, escogemos a cualquiera. Por ejemplo, vamos a despejar a M mayúscula. Es decir, vamos a dejar a M mayúscula en función de M minúscula. Por lo tanto, la M mayúscula se va a quedar en este miembro
Y la M minúscula no debería estar aquí, la enviamos al otro lado. M mayúscula es igual. La M minúscula se fue, el 120 no se ha movido de su posición. ¿Y quién llega? La M minúscula con su signo contrario, menos M. Y a partir de eso, entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una expresión, una equivalencia de M mayúscula en función de M minúscula. Y esto yo puedo sustituir en la ecuación número 2. Todas las M mayúsculas se van a cambiar por 120 menos M. Si yo sustituyo esto, entonces, ¿qué nos queda? 3M minúscula es igual a 2 por M mayúscula. ¿Pero a qué equivale M mayúscula? 120 menos M. Entonces ponemos 120 menos M. 3M aún no la movemos porque aún no la despejamos. Necesitamos resolver primero esta propiedad distributiva de acá. Más por más, 2 por 120 es 240. Más por menos es menos, 2 por M es 2M. Ya hemos resuelto entonces el paréntesis, esta propiedad distributiva del miembro derecho. Necesitamos despejar la incógnita. Elegimos el lado en el que queremos dejar. Podemos dejarla en el lado izquierdo. Por lo tanto, este menos 2M está en su posición equivocada. Lo enviamos al otro miembro con su operación contraria. 3M no se ha movido. Llega el 2M con su signo contrario. Ya estaba como negativo, llega como positivo. Es igual a 240. Si sumamos esto de aquí, 3 y 2 sería 5M. Es igual a 240. Entonces, continuamos acá. Despejo la M. M5 que está multiplicando pasa a dividir. 240 sobre 5. Sobre 5. Si yo divido esto de aquí, ¿cuánto me daría 240 para 5? Veamos. 24. Me daría un valor de, si no estoy mal, 48. ¿Ya? Entonces, el número menor ha sido 48. ¿Ya? Entonces, tengo el primer valor. El primer valor que es del número menor, que es 48. Necesito el número mayor. Entonces, si ustedes recuerdan, acá ya dejamos una expresión en donde M mayúscula está despejado. El número mayor estaba ya despejado. M mayúscula es igual a 120 menos M. Si yo despejo esto de aquí, sería 120 menos 48. Muy bien. Entonces, 120 menos 48. 0 menos 8 no me alcanza, sería 10 menos 8, que es 2. Devolvemos 1, se hace 5. 12 de 5, 7. Devolvemos que sería 1, se hace 0. Entonces, ¿cuál ha sido el número? En este caso ha sido 72. El número mayor ha sido 72. El número menor ha sido 48. Y hemos obtenido los dos resultados. Tomando en cuenta que estamos hablando de un número mayor y de un número menor. Entonces, en este caso, cuando se habla de mayor y menor, importante determinar quién es el mayor, quién es el menor. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez o con alguno de los temas anteriores que tal vez por ahí les haya surgido alguna duda sobre eso? Muy bien, gracias. Bien, bueno chicos, entonces, hemos terminado entonces con este caso, con los distintos casos del planteo de ecuaciones. Entonces, ahora necesitamos entonces practicar cada uno, practicarlos. Por lo tanto, veamos. Tenemos, ya, muy bien, tenemos estos 3 ejercicios. Vamos a tratar de realizar estos 3 ejercicios en, a ver, sería un minuto, en 5 minutos. ¿Sí? ¿Ya?
vamos a tratar de realizar estos 3 ejercicios en un tiempo de 5 minutos, ¿ya? Cada uno de ellos. Y ahí tienen ustedes las opciones de respuesta. Por favor, empezamos en este momento y asimismo me envían a chat la respuesta que obtenga. Empezamos. 5 minutos para estos 3 ejercicios. Sí, dígame. Profesor, el primer ejercicio. Los 3. Ah, ya, profe, gracias. Sí, los 3 ejercicios. Por eso tenemos un tiempo de 5 minutos para los 3 ejercicios. Olha os exemplos de coisas que pus aqui porque não sei o que estou demasiado. Disculpa, chicos, perdón, disculpa. Ahí está.
Bien, chicos, vamos a ir viendo las respuestas de los ejercicios que hayamos alcanzado a sacar por el chat. Ya, por favor, los que, bueno, aún no terminen igualmente, bueno, envíen de los que lograron sacar y continúen haciendo. Ya, a ver. Ya solo voy a crear un nuevo dispositivo para los ejercicios. Ya, váyanlos enviando, por favor. Muy bien, vamos a ver. A ver, tenemos la respuesta de la 2. Ya, muy bien. Bueno, parece que hemos tenido por ahí un poco de problemas con la 1. Bueno, pero vamos a revisar. Ya, muy bien. Chicos, igual sigan enviando sus respuestas. Si continúan haciendo, igual sigan enviando, por favor. Ya no hay ningún problema. Ya. Muy bien, vamos a ver. Veamos. Bueno, de acuerdo a las respuestas, bueno, aquí tenemos unas respuestas para la 1, nos dicen la opción E, que es de 65, ya, entonces, bueno, vamos a ver, tenemos acá más respuestas, ya, entonces el señor también nos dice que la opción correcta en la primera es la E. Muy bien, vamos entonces a analizar, chicos. Bueno, a ver dónde está, pues, aquí está. Nos dice, la edad de Ricardo hace 39 años era la tercera parte de la edad que tendrá dentro de 13 años. ¿Cuántos años tiene Ricardo? Entonces nos está preguntando en sí la edad actual de esta persona. Estamos hablando de un problema de edades, por lo tanto, entonces estaríamos hablando del pasado. Aquí vamos a poner así, del pasado, del presente y del futuro. La edad de Ricardo hace 39 años era la tercera parte de la edad que tendrá dentro de 13 años. ¿Cuántos años tiene Ricardo? Por lo tanto, estamos la incógnita X, la que no depende de nadie, es la edad del presente, ¿no es cierto? Entonces, presente es igual a X. Antes de establecer toda la ecuación, vamos hablando de los años, del tiempo. Hace 39 años. Si hablamos de hace 39 años, nos dirigimos al pasado. ¿Qué edad tiene Ricardo hace 39 años? Pues es la edad actual menos 39. Entonces, esa edad tiene Ricardo tuvo Ricardo hace 39 años. Para encontrar la edad de Ricardo hace 39 años, a la edad actual le restamos 39. Y vamos con la otra parte. Estamos relacionando otra edad que es dentro de los 13 años, es decir, en un futuro. ¿Cuál será la edad de Ricardo dentro de 13 años? Pues equivale a la edad actual más los 13 años. Entonces, esa es su edad en un futuro, dentro de los 13 años. ¿No? Ya, muy bien, adelante por favor, entonces. Sí, adelante por favor. La administración nos menciona que, ya, al final de la clase. Ya, muy bien, entonces en 10 minutitos, entonces los 5 últimos minutos, entonces, bueno, administración va a dar algunos mensajes. Bueno, chicos, entonces, ya, muy bien, entonces, estamos trabajando con eso. Ahora sí vamos a plantear la ecuación. Nos dice, la edad de Ricardo hace 39 años, entonces, ¿cuál era la edad de Ricardo hace 39 años? X menos 39. Entonces, la edad de Ricardo hace 39 años, es decir, X menos 39, nos está diciendo que era igual, ¿no es cierto? Era igual. Aquí, la tercera parte de la edad que tendrá dentro de 13 años. ¿Cómo nosotros, a ver, comencemos con esto de aquí. ¿Qué edad tendrá dentro de 13 años? ¿Qué expresión representa? X más 13. Entonces, X más 13 es la edad dentro de 13 años. Pero no nos dice solo la edad de dentro de 13 años. Nos dice que era la tercera parte. Entonces, aquí al hablar de tercera parte, estaríamos hablando que es la edad que tiene esa persona dentro de los 13 años dividido para 3. O que también se la puede interpretar como X menos 39, bueno, que es la misma ecuación de acá abajo, ¿ya? Es igual a 1/3, porque estamos hablando la tercera parte. La tercera parte de la edad que tendrá dentro de 13 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 13 años? X más 3.
Entonces sería x, 1/3 de la edad de x más 13. De aquí parte la ecuación. Entonces, bueno, si nosotros realizamos aquí la multiplicación de la fracción, llegamos a la expresión de esta parte de acá abajo. Necesitamos despejar x. Primero vamos a tratar de librarnos de los denominadores. Por lo tanto, este 3 que está dividiendo, lo enviamos al otro miembro, pasa a multiplicar. 3 que multiplica a x menos 39, ¿ya? Es igual. El x más 13 no se movió y ese 3 que estaba como denominador ya no está en este miembro. Entonces, x más 13. Aplicamos propiedad distributiva. 3 por x, 3x, ¿no es cierto? Más por menos menos, 3 por 39. 3 por 9 es 27, llevamos 2. 3 por 3, 9 y 2, 11. 117. Es igual a x más 13. Designamos en dónde queremos dejar la incógnita. Podemos dejarla en el miembro izquierdo, por lo tanto, esta x la enviamos al miembro izquierdo y el 117 al otro miembro, al miembro derecho. Por lo tanto, 3x no se ha movido. El que llega es menos x. Ya no escribimos 117 porque se fue. El 13 se mantiene en el mismo miembro, en el miembro derecho, y llega el 117 con signo positivo, más 117. 3x menos x es 2x. 13 más 117, 130. Y despejamos x. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, 130 sobre 2. 130 dividido para 2, que es igual a 65. Por lo tanto, entonces, ¿cuál ha sido la edad actual de Ricardo? Los 65 años que mencionaron los compañeros. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? Entonces, tal vez los que estuvieron planteando y por ahí se quedaron trabados porque no lo entendieron muy bien. Con la resolución de esta parte de aquí. ¿Estamos claros o surgió alguna duda, por favor? El 3 que multiplica, ¿cuál es? Dice. Ya. Ahora, este de aquí, mire. Este 3 que nosotros teníamos aquí como denominador, recuerde, cuando nosotros trabajamos en ecuaciones, lo primero que debemos tratar de hacer es librarnos de los denominadores, ¿ya? Si es posible. En este caso, como en el miembro derecho tenemos una sola fracción, entonces este 3 que estaba dividiendo a toda la expresión del numerador, podemos enviarla al otro miembro. ¿Con qué operación? Con su operación contraria. Si está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Entonces, por eso es que el 3 llega a multiplicar a todo, eso sí, a toda la expresión que teníamos en el miembro izquierdo. 3 por x menos 39. Realizamos dicha operación, que llegamos a 3x menos 117, es igual a x más 13. Despejamos la incógnita x obteniendo el valor de 65. Bien, entonces, ese 13. ¿Estamos claros entonces de dónde salió ese 3 que aparecía a multiplicar en el miembro izquierdo? Sí, alguna, chicos. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más relacionado con este ejercicio? Por favor, alguna otra pregunta, tal vez en algún paso que no haya quedado claro. ¿Quieren saber de dónde salió algún valor que se obtuvo? Por favor, háganle en este momento. Vamos a ver. Tenemos este de aquí. Y vamos a hacerle, ya en los últimos 5 minutos que nos quedan, vamos a ver el último ejercicio que tenemos. Ya los 3 números. Igual, chicos, esta presentación va a estar en la plataforma, por favor. Ya, va a estar en la plataforma. Ustedes resuélvanla, porque hay más ejercicios, no es que solo son esos 3. Ahí a continuación hay más ejercicios que aplican lo que vimos el día de hoy. Ya, entonces, por favor, vamos a ver. Ya, muy bien, entonces estamos a ver, en el segundo ejercicio nos dicen la A. Vamos a ver en el chat, antes nos decían varios compañeros. Ya también varios nos decían que era la A y otros estaban por la C. Vamos a ver.
Vamos a ver, la A es, vamos a verificar. Muy bien, analicemos. En este caso nos dice, hallar tres números consecutivos. Pues aquí estamos hablando solo de forma general de los consecutivos. No nos dicen que son pares o impares. Nos dice solo tres números consecutivos. Tales que el duplo del menor más el triple del mediano más el cuádruplo del mayor equivalga a 740. Entonces, aquí estamos hablando de números consecutivos y también estamos hablando de qué? De números menores, medianos y mayores. Entonces, veamos. El primer número por el que vamos a partir va a ser X. ¿Cuál es su consecutivo? Sería X más 1. ¿Y cuál es el siguiente consecutivo? Pues a este le sumamos nuevamente 1. Es decir, X más 1 que nos daría X más 2. Ahora, debemos identificar cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el del medio. El menor va a ser el primer número del cual se parte, ¿no es cierto? Menor. El del medio, bueno, va a ser el que representa a X más 1. Y el mayor, el más grande de todos, pues va a ser el que está al final, es decir, X más 2. Entonces hemos identificado menor, mayor, menor, mediano y mayor. Ahora comencemos, nos dice. Hallar tres números consecutivos, tales, entonces aquí empiezan las condiciones. Nos dice, tales que el duplo del menor. ¿Cuál era el menor? X. Como hablamos del duplo, es decir, 2X. El duplo del menor, más, ¿qué operación? Suma, más. El triple del mediano. ¿Cuál era el número, la expresión del mediano? X más 1. Decimos el triple, es decir, 3 veces el mediano. 3 veces X más 1, ¿ya? Y más el cuádruplo, es decir, 4 veces el mayor. ¿Qué número representa el mayor? X más 2. X más 2 es igual a 740. Ya, 740. Bien, entonces, antes de resolver, tenemos que resolver esas propiedades distributivas que tenemos aquí involucradas. Vamos a ver, más por más, más. 3 por X, 3X. Más por más, 3 por 1, que es 3. Y lo mismo realizamos con esto de acá. 4 por X, 4X. Más por más, 4 por 2, 8. Sería más 8. Esto es igual a 740. Simplificamos términos semejantes. 2X más 3X, 5X. 5X más 4X, 9X. 9X y sumamos los números. 3 más 8, que se nos haría 11. Más 11 es igual a 740. ¿Ya? Despejamos de aquí. 9X es igual a 740 menos 11, que nos daría 729. El 9 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que es 729 sobre 9. Resolvemos esta división de aquí, nos da un valor de 81. 81. Por lo tanto, el primer número en análisis ha sido desde el cual partimos ha sido 81. Su consecutivo, 82, y su segundo consecutivo, 83. Los números en análisis, los números buscados han sido 81, 82, 83, que corresponde a la opción A. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Si no, para dar paso a administración, que quiere darles unos mensajes, alguna información. Bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de finalizar con esto de aquí, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta? A ver si me dejo de compartir. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, para dar paso al doctor Juan Carlos. Bien, parece que no. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, profesor Pedro. ¿Qué tal? Bien. Una información acá que tenemos nosotros, lo dije al inicio de la reunión, en cuanto a que hemos recibido los resultados del simulacro que realizamos a nivel general
Con mucha satisfacción debemos indicar que tenemos estudiantes que están en nuestro grupo que están con puntaje bastante alto, ¿sí? Y que eso es muy bueno porque eso nos alienta que tenemos que continuar, no confiarnos, pero sí tener en cuenta que es un gran paso ya que uno va trabajando con esto, ¿sí? Obviamente, pues queremos felicitar a aquellos estudiantes que están presentes ya en este cuadro como tal, eh, que forman parte de este grupo, de la modalidad semipresencial como tal. Nosotros inmediatamente terminada esta clase vamos a compartir ya los resultados al chat general para que usted pueda observar y como le digo, no confiarse, sino pues es un muy buen estímulo para que usted continúe adelante. Al mismo tiempo que felicitamos, estamos bastante preocupados como centro de estudios debido a que varios de ustedes no realizaron el simulacro a nivel general. Y eso es bastante preocupante porque no sabemos cómo se encuentran a nivel del ranking como tal. Y eso sí nos preocupa porque no podemos nosotros garantizar que usted pueda tener una mejora o no si no hace el simulacro general o si no hizo el simulacro general. Nosotros desde la próxima semana vamos a pasar a hacer simulacros diarios desde una plataforma que nosotros vamos a tener desde Tutora Cocha. Pero es importante que tengamos nosotros en cuenta el simulacro general. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos evaluamos contra los 300 estudiantes que conforman Galileo. No estamos haciendo únicamente en nuestro grupo o una simulación más de las que trabajamos normalmente en clases. Estamos haciendo un ranking y es importante determinar ese ranking que nosotros vamos alcanzando porque así nos vamos entrenando propiamente. Entonces, sí nos llama muchísimo la atención que no hayamos realizado eso por más de que se indicó, sobre todo este grupo que trabaja presencialmente con nosotros y en el cual se les va indicando y cualquier pregunta que tienen se va solucionando. Entonces, desde ese punto de vista es importante que también seamos conscientes de eso. Que si nosotros no hicimos un simulacro, por más que haya sido de 1 hora o de 2 horas, nosotros tenemos que tener también la responsabilidad de entender de que no nos estamos preparando convenientemente. Ya hemos dicho una y varias veces de que no se trata únicamente de las clases, sino que usted tiene que pasar a hacer el entrenamiento. Prácticamente las clases terminan ahora y nosotros desde la siguiente semana pasamos a hacer entrenamiento constante o entrenamiento continuo. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor, también, ¿sí? Vamos a pasarles, como les digo, los resultados del simulacro. Con mucho orgullo tendría que decir, varias personas de este grupo tienen altos puntajes. Me siento como coordinador académico muy satisfecho al respecto, pero sin embargo necesito que el resto también demuestre su compromiso. Luego tendremos un simulacro final, nada más que ya para poder dar el examen ya al final en 2 semanas más, pero como le digo, al no haber hecho usted este simulacro, no le podemos decir después cómo está usted, si le presenta mejoría o no. Y es una situación que sí lamentamos como centro, pues nuestro interés siempre ha sido el hecho de poderle ayudar a usted, pero también nos tiene que ayudar a nosotros respecto de eso, ¿sí? Espero por lo menos una explicación vía chat, que lo pueden hacer vía chat al centro, una explicación de por qué no se hizo, ¿sí? Porque parte del entrar a la universidad es asumir también las consecuencias de nuestros actos. Nada más, profesor Pedro, mil disculpas de interrupción y nos vemos el día de mañana. Ya recordemos que tenemos clase presencial en el centro. Muchas gracias y una buena tarde. Igualmente, doctor, chicos, una buena tarde. Hasta luego.